Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic que está comenzando, chicas, y vaya comienzo. Mi querida Sonia, híjole, creo que ya hasta me tiene tomada la medida más bien. Porque al final del capítulo anterior se me quebró la voz y no son días fáciles, chicas. Bueno, desde hace 4 años para mí no son días fáciles. Les soy sincera. Sobre todo este fin de semana no es fácil. Es bastante complicado para mí. Y bueno, estamos con esta historia que nos va a traer todas las respuestas y preguntas, más bien las respuestas de las preguntas que tenemos del otro fic que estamos narrando entre semana. Y de verdad, chicas, que si así estuvo el primer capítulo, que Dios me agarre confesada, chicas, porque yo no sé a dónde voy a parar, como dijo la canción. De verdad que es un fic bastante duro, bastante complicado el que estamos narrando entre semana. Sobre todo el capítulo del viernes para mí fue muy difícil terminarlo. Y más ahora que sé de dónde viene. Pero en este fic apenas estamos comenzando, chicas. Candy regresa de la guerra, regresa de esa primera gran guerra que fue, desgraciadamente, la Primera Guerra Mundial. Y creo yo que fue la antesala hacia la Segunda Guerra Mundial, chicas, porque la diferencia entre las dos es que en la primera había más pelea de cuerpo a cuerpo, no había tantas armas, bunkers, armas más avanzadas, por así llamarlo. Y en la Segunda Guerra Mundial, chicas, híjole, fue una de, si no es que peor que la Primera Guerra Mundial, porque yo a veces que veo los documentales, yo me pregunto, esos bosques alemanes que no hablarían de esa época, chicas, donde han crecido árboles, donde antes hubo una carnicería entre la humanidad. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas. Inhalemos y exhalemos porque no sabemos qué nos depara la siguiente historia. Así que vamos a descubrirlo con esta maravillosa historia llamada El Ángel de la Navidad. Capítulo 2. La nueva Candy. Candy pasó los primeros días de su estancia en Nueva York de compras con Albert, aunque parecía más interesada en las panaderías que en las tiendas de ropa. Tenía una semana de permiso y luego empezaría a trabajar en uno de los hospitales de la ciudad. En Francia había visto vidas jóvenes truncadas. Había cuidado de cuerpos vigorosos mutilados. Había dado un pedazo de su corazón a todos los que se habían cruzado en su camino, sacando de sus risas y sus gracias la fuerza para salir indemne de aquellos estragos. En los años de posguerra, además de trabajar duro como enfermera, había ayudado a viudas, consolando a huérfanos, servido en comedores sociales, sin escatimar un momento. La experiencia europea la había puesto a prueba, pero nunca se había rendido y su naturaleza altruista había salido reforzada. Ahora parecía llena de energía positiva. Hablaba constantemente
de sus planes de trabajo para el futuro, pero había una sombra oscura en sus ojos que no podía escapar a quienes la conocían por dentro. Una de aquellas tardes en la mansión Andrew, el joven cabeza de familia le había sugerido que la acompañara a la biblioteca donde había un piano de cola. Él quería tocar algo para relajarse, pero ella había rechazado la idea casi apenada. El piano de la biblioteca del castillo de Granchester en Escocia. Recordó la primera vez que Terry le había tocado las manos mientras intentaba enseñarle a mover los dedos correctamente sobre el teclado. Huía del papel impreso como de la peste. Evitaba por todos los medios leer el periódico que los criados traían diligentemente al señor Andrew con su café cada mañana. Se sentaba lo más lejos posible de aquel fajo de papeles, poniendo el máximo cuidado en desviar la mirada cada vez que su amigo lo abría. Él espiaba los ojos de ella, huidizos desde detrás de las páginas. Qué bien los conocía aún. La última vez que la muchacha se había atrevido a abrir el correo, Albert la había encontrado en un estado casi de trance, con los ojos muy abiertos e hinchados. La página de la obra anunciaba solemnemente el matrimonio de Terence Graham con Susana Marlowe. Nuevos padres felizmente casados. Aquella vez ella no había podido disimular. Como bien había aprendido a hacer con todo el mundo, y tras unos instantes en aquel estado, había volado a los brazos de su amigo, desahogando todo el dolor que hasta entonces solo habían conocido la almohada de su cama. Tan hermosos y sonrientes estaban los recién casados en aquella foto, con un pacífico y regordete bebé en brazos. Los ojos de Terry pegados a los del pequeño. Una escena maravillosamente tierna, la que tantas veces Candy había soñado experimentar ella misma, que nunca había tenido una familia. Susana tenía un bebé, un hijo propio, del hombre que ella amaba con locura y no había podido tener. Ante tal milagro, su Terry, había pedido la mano de la actriz en matrimonio y evidentemente no había esperado a la noche de bodas para hacerla suya. No es que Candy hubiera esperado que nunca sucediera, pero solo habían pasado unos meses desde Roxtown. Ella nunca había sido impresionantemente hermosa, ni particularmente talentosa. Nunca se había creído inolvidable, ni había querido serlo, pero Terry, él la había hecho sentir realmente especial, aunque hubiera durado un abrir y cerrar de ojos. Él había pasado página rápidamente. Había sido el sueño de una niña ingenua, la pobre huerfanita soñando con el príncipe, el cuento de hadas más viejo del mundo, pero solo un cuento de hadas. Albert, lo siento. Sé que le pedí que la hiciera feliz y que él mismo fuera feliz, pero me duele tanto. Soy una persona horrible. Yo no puedo evitar morirme cada vez que imagino a Susana en sus brazos. Entiendo que pueda sonar infantil, pero tener la certeza de que él le regala sus sonrisas,
sus caricias, que comparten la misma cama ellos, hacen el amor. No puedo vivir así. Necesito irme lejos, lejos. Por fin había conseguido sacarlo todo. Cariño, vamos. Tienes que superarlo. Quizá esta noticia te ayude a dar un giro a tu vida. Tienes que mirar hacia adelante, construir tu futuro sin él. ¿Recuerdas cuando murió Anthony? Pensaste que nunca volverías a amar a nadie. Y sin embargo, sentía una ternura infinita por mi Anthony, pero con Terry es diferente. Yo anhelo tocarle, acariciarle. Mi alma y mi cuerpo van en la misma dirección y esto me vuelve loca, aunque me avergüence admitirlo. Aquella vez había llorado hasta dormirse agotada. 3 meses después, ella había partido hacia el frente. Quería poner el océano entre ellos y encontrar algo que la absorbiera por completo. En Europa no tendría tiempo para pensar. Solo esto importaba y al mismo tiempo ayudaría a los necesitados. Al menos su vida serviría para aliviar el dolor de alguien, sino el suyo propio. Albert la observaba feliz deambulando por los escaparates, alegre como una niña. Después de todo, tenía todo el derecho a disfrutar de esos momentos. Pero quién sabe por qué el sabor de esos momentos tenía un regusto amargo. Candy, para, le dijo por fin una tarde. Necesito tener una charla a 4 bandas, como hacíamos antes. Me has contado muchas de las cosas que has hecho. Me has hecho partícipe de tus proyectos laborales. Pero no me has contado nada de ti. Quiero saber cómo eres. Albert, pero yo te aseguro que estoy bien. Estoy tranquila. No te oculto nada. Por favor, sabes que te conozco como el dorso de mi mano. Deja de huir de mí. No me preguntas nada sobre ¿Terrence? ¿No quieres saber nada de él? Ahora la joven ya no se reía. Terrence. Ese nombre que le hacía retumbar el pecho. Ya no lo pronunciaba, ya no lo oía, ya no lo leía. ¿Qué? ¿Qué debo preguntarte sobre Terrence? Al oír esa palabra pronunciada de sus labios, ella había tenido que inclinarse para no derrumbarse. Él tiene su propia vida, una carrera brillante, una esposa, hijos. ¿Por qué quieres hablarme de él, Albert? Susana murió hace 1 año. El joven la vio tambalearse de nuevo por un momento antes de recuperar la lucidez y el vigor. No, no es lo que piensas. Sinceramente me duele que se haya quedado viudo, que sus hijos no tengan madre, pero yo no tengo nada que ver con todo eso. Se hizo una vida una vez y espero que pueda hacerlo de nuevo. Estoy fuera. Él se ha buscado la vida una vez
y espero que pueda volver a hacerlo. Yo estoy fuera de eso. Por favor, no quiero hablar más de él. ¿Cómo crees? Te pido perdón. Solo pensé que era justo que finalmente llegaras a conocer algunas cosas delicadas e importantes que le conciernen, que deberías saber, aunque no es correcto que yo lo ponga al corriente. Pero respeto tu elección. ¡Bravo! Realmente no necesito saber nada de él. Su tono era frío y tranquilo. Solo ese ligero temblor inicial la había traicionado. Al día siguiente, la joven quiso presentar a Alexander a Albert. Era un talentoso médico a quien había conocido en el frente y con quien trabajaba en algunos proyectos. Sin duda, un hombre decente y con muchos intereses en común con Candy. La chica estaba en deuda con él y le tenía un sincero cariño. Continuará. En cierta forma me pongo al lado de Candy, chicas, porque es muy difícil, muy complicado seguir adelante sin que tu mente y sobre todo tu corazón te llevan a una misma dirección. Es muy difícil, y más cuando sabes que ya no lo puedes tener. Así está Candy, chicas. Candy tiene esta mentalidad de que Terrence ya no le pertenece a sus hijos, ahora que ha quedado, entre comillas, viudo. Bueno, sí quedó viudo, chicas, porque se casó. He ahí la cuestión. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.